Hola de nuevo, queridos estudiantes. Seguimos con la parte tercera para la nomenclatura química. Vamos ahora a ver los compuestos binarios del oxígeno. Mirad, el oxígeno hemos dicho que puede tener dos tipos de combinaciones. Una con cualquier elemento que forma lo que conocemos como óxidos. Entonces, es la combinación del oxígeno pero atómico, o sea, monoatómico, solo los átomos de oxígeno, con cualquier elemento, que puede ser un metal o un no metal. O sea, que tendría esta fórmula en general. A es cualquier cosa y después el oxígeno, que lo escribiríamos al final. En este caso, el número de oxidación del oxígeno es siempre -2 en los óxidos. Por lo tanto, el 2 sin signo se lo ponemos al este elemento, al A. Y luego, el que tenga A, que puede ser positivo o negativo, se lo ponemos al oxígeno. ¿Vale? Bien, ¿cómo se llamarían? Pues muy fácil. Si estamos dentro de los óxidos, óxido de el elemento que sea. Bueno, vamos a ver casos y ejemplos. Mirad, aquí tenemos tres casos. El CaO, el PbO y el N2O5. ¿Cómo puede ser? Os llamará la atención que el CaO no tiene el calcio, el 2 del oxígeno, que hemos dicho que tiene que tenerlo. ¿Por qué? Bueno, pues cuando os he explicado antes los compuestos al principio, os decía que si se pueden simplificar hay que simplificarlos. Bueno, mirad, hubiéramos empezado escribiendo esto: calcio y oxígeno. El oxígeno tiene un 2, se lo ponemos al calcio, pero el calcio también es +2 y se lo ponemos al oxígeno. ¿Qué pasa? Pues que se pueden simplificar, con lo cual nos queda el CaO. Al PbO le pasa lo mismo. Si no tiene un 2 aquí es porque se lo hemos quitado. Y se lo hemos quitado porque hemos puesto el plomo 2, el oxígeno otros 2 y lo hemos simplificado. Si hubiera sido el Pb4, ya no hubiera sido así. Bien, ¿cómo se llamaría según Stock? Pues según Stock, lo que os acabo de decir: óxido de y el metal que sea, o el no metal que sea. Pero si hay varios estados de oxidación, debemos poner entre paréntesis y en romanos el número. Empezamos con el primero, óxido de calcio. No le ponemos nada porque el calcio solo tiene un número de oxidación, por lo tanto no da lugar a error. Ahora bien, óxido de plomo. Aquí el plomo era 2. Y tenemos que ponérselo porque existe también el óxido de plomo 4. No está puesto, pero existe. Y este otro, óxido de nitrógeno, y si os fijáis, el nitrógeno, le hemos puesto un 5 al O, se han intercambiado, pues entonces es óxido de nitrógeno 5. ¿Y cómo sería de forma sistemática? Pues muy fácil. El primero se quedaría igual porque no hay confusión, óxido de calcio. El siguiente, fijaros, vamos aquí ya, monóxido de plomo, pero ¿por qué monóxido y tenemos que poner el mono? Pues porque si fuera el Pb4 sería PbO2 después de simplificar y habría que poner dióxido de plomo. No es el caso. Y aquí simplemente contamos, pues fijaros, pentaóxido, 5 pentaóxido de dinitrógeno. Pues ponemos los prefijos de números griegos y ya está. Esa es la forma sistemática. Bien, y la siguiente combinación del oxígeno se llama peróxido. En este caso, el que se combina con el metal o con el no metal no es el oxígeno atómico, es el oxígeno molecular, es decir, el grupo O2. Esto es importante, mirad. Tendría esta forma, aunque luego ese paréntesis se quita, pero ahora quiero que os fijéis en que vamos a combinar el elemento A, el que sea, con el grupo O2. ¿Vale? Entonces todo el grupo O2 tendrá valencia 2, pero cada oxígeno será -1 porque hay 2 átomos. Por eso os decíamos en las reglas que el oxígeno siempre es -2, salvo en los peróxidos, que es -1. Y A tendrá el que sea. Se intercambian y, como siempre, si se pueden, se simplifican. Bueno, ¿cómo se llamarán? Pues si estamos dentro de los peróxidos, peróxido de el elemento que sea. Vamos a poner varios casos. Por ejemplo, este primero. Y vosotros os podéis preguntar ahora, caramba, ¿y esto por qué no se simplifica? Pues ahora os lo cuento. Mirad, no se puede simplificar porque nosotros lo que estamos construyendo ahora es un peróxido. Es decir, fijaros,
Na, el grupo O2, y ahora intercambiamos las valencias. 2 para el sodio y para el O2 al grupo le ponemos un 1. ¿Qué pasa? Como es un 1, no se suele poner, y cuando ocurre eso el paréntesis se quita y se queda Na2O2, pero no se puede simplificar. Esto nos indica justamente que es un peróxido. Bien, ¿qué le pasa al BaO2? ¿Por qué no tiene este bario un 2? Pues porque aquí sí que hemos simplificado. Cuando hubiéramos escrito lo siguiente. Bario, grupo O2, le hubiéramos puesto la valencia del bario, que es un 2 aquí, un 2 del grupo peróxido, se irían y quitaríamos el paréntesis y nos quedaría BaO2. Y después está el H2O2. Bien, vamos a ver cómo se llaman. En la formulación de Stock se llamarían peróxido de lo que sea. De sodio, sin romanos porque el sodio solo tiene una valencia. De bario, idem, no hay valencia más que la valencia 2. De hidrógeno, el hidrógeno solo tiene estado de oxidación 1, por lo tanto no hay que poner en números romanos nada, simplemente la palabra peróxido delante. En los ejemplos ya haremos alguno que haya que indicarlo. Y en la sistemática, pues en la sistemática nos importa un comino si es un peróxido, simplemente lo llamamos de esta manera. Dióxido, es decir, porque hay 2 oxígenos de disodio, dióxido de bario y dióxido de dihidrógeno. Pero bien, esta última, el H2O2, el dióxido de dihidrógeno, tiene un nombre tradicional que todos utilizamos, que es el agua oxigenada, la que utilizamos para curarnos cuando tenemos heridas. Y la vamos a llamar siempre agua oxigenada, aunque se llame dióxido de dihidrógeno. Y una cosa muy importante por si nos liamos. Mirad, para formar un peróxido hay otra forma muy sencilla de acordarse. Es escribir primero el óxido y después añadirle un oxígeno más. Es decir, nos han dicho peróxido de sodio. Pues vale, escribimos el óxido de sodio y cuando ya esté escrito le añadimos un átomo de oxígeno más. Y ya está. ¿De acuerdo? Eso es lo más fácil. Bueno, en el siguiente vídeo os contaré otras combinaciones binarias.